Sáhara. El vasto desierto del Sáhara, en África, es tan grande como los Estados Unidos. La arena de esta gigantesca extensión podría cubrir el mundo entero con una capa de 20 centímetros. Es el desierto más grande y el lugar más caliente de la Tierra. La primera vez que vine al Sáhara me impresionó lo estéril que era. Es como si en la paleta hubieran quitado el verde cuando lo crearon. No hay nada, solo grises y marrones. Y ni rastro de vida. La misión de Jen es desenterrar pruebas que expliquen cómo llegó el Sáhara a ser el erial que es hoy en día. Su investigación comienza en el extremo más oriental del desierto, en Egipto. No en las arenas del Sáhara, sino en una de las estructuras más colosales creadas por el hombre. Las grandes pirámides. Los bloques de construcción de estas maravillas milenarias encierran una pista notable de la historia de estas tierras, de un tiempo muy anterior al de los faraones. Al mirar de cerca estos bloques que forman las pirámides, nos encontramos estos preciosos fósiles marinos. Los más evidentes son estos discos de unos 2,5 centímetros de diámetro. Se llaman numulites y en realidad se trata de organismos unicelulares. El término numulites significa monedas pequeñas en latín. Están entre los organismos unicelulares más grandes que jamás hayan existido. En los tiempos antiguos, se extraían estos bloques de las canteras de todo el país y se arrastraban hasta el lugar de construcción de la pirámide. Cada bloque pesaba 2,5 toneladas e hicieron falta 2 millones y más de 20 años para construir la Gran Pirámide. Lo que resulta increíble es que hasta el 40% de cada bloque está formado por los cuerpos de antiguas criaturas marinas como estas. Y lo que es más importante de los numulites marinos es que datan de hace 40 millones de años y solo vivían bajo el agua. Es una prueba de que esta zona, ahora desierta, estuvo bajo el océano en otro tiempo. Es fascinante averiguar algo así. Siempre se piensa en la construcción de las pirámides, pero no se suele pensar con qué están hechas ni en estos fantásticos fósiles. Hoy en día, el Sáhara es la mayor zona desértica del mundo, pero los diminutos fósiles de numulites indican que una vez fue muy distinto. Que es posible que hubiera agua en este páramo salvaje. Smith se adentra más hacia el interior para explorar esta extraordinaria idea. Viaja a un lejano valle del desierto cerca de donde se extraían las piedras para las pirámides. Se llama Wadi al-Hitan. Esparcidos por la arena yacen cientos de fósiles que se empezó a desenterrar en 1993. Pero estos poco tienen que ver con los minúsculos numulites. Eso es una ballena. Aquí está la espina dorsal, las vértebras, aquí las costillas, el hombro, parte de la aleta frontal y ahí las mandíbulas. Está claro que no vivió en un desierto. Este increíble fósil es un dorudón, un antepasado de las ballenas actuales. Uno que murió hace 36 millones de años. En base al tamaño de estas vértebras y a la cantidad de restos que hay aquí, debía medir algo más de 6 metros de largo. Lo que nos cuenta es que estamos bajo el agua. Estamos en mitad de un océano. Wadi al-Hitan significa en árabe Valle de las Ballenas. Esta hendidura del paisaje de casi 20 kilómetros tiene la mayor concentración de fósiles del mundo. Algunos se encontraron en el suelo, otros en las paredes del acantilado. Hasta ahora han encontrado 400 y casi todos de animales marinos, lo que corrobora que el Sáhara estuvo sumergido en el mar. Aquí tenemos el fósil de una cría de ballena. Se aprecia la mandíbula inferior con algunos dientes y el hombro, la espina, costillas. Está muy curvada, hasta el punto en que la cola está junto a la cabeza. Como si encontrar ballenas en el desierto no fuera ya lo bastante intrigante, aún hay otro misterio por resolver. Muchos de los fósiles pertenecen a durodones muy jóvenes, como este. Una delicada malla de roca ayuda a explicar por qué murieron aquí tantas crías de ballena. Mientras que el fósil de ballena nos ha dicho que esto era un océano,
Estas rocas nos dicen mucho más acerca del tipo de océano que nos ocupa. Se trata de raíces de mangle fosilizadas. Estas raíces estaban sumergidas. Los mangles se elevaban sobre el agua. Como los árboles no crecen en mar abierto, podemos decir que en esta zona el mar no era muy profundo cuando se depositaron estas rocas. Seguramente se parecía a los pantanos de Florida, donde hay manglares hoy en día. Smith ha descubierto la orilla del antiguo mar. La escasa profundidad del agua explicaría la presencia de tantos animales jóvenes. Mi idea es, han encontrado muchos fósiles de crías de ballena en esta zona, así que cabría pensar que esto era una bahía poco profunda y protegida a la que quizá las ballenas venían solo para parir a sus crías. Es increíble ver una ballena fosilizada en un lugar en el que llueve menos de 1 milímetro al año. Es la prueba más convincente del cambio geológico que se me podría ocurrir jamás. El rompecabezas empieza a tomar forma para revelarnos el pasado oceánico del Sáhara. Hace 4 millones de años, este desierto habría formado junto con el valle una bahía poco profunda, seguramente de un color claro y tropical, entre verde y azul. La orilla se dibujaría siguiendo el horizonte y habría mangles en las partes menos hondas. La tierra firme habría sido una mezcla de bosques tropicales y pantanos. Las ballenas habrían llegado a aquella antigua costa atraídas por la abundancia de alimentos. Pero su océano estaba a punto de desvanecerse. Los fósiles marinos que se han hallado en Europa o África demuestran que este océano se extendía casi por medio planeta y conectaba a Asia con el Atlántico. Se llamaba Mar de Tetis y sumergía la mayoría del Sáhara. El misterio es cómo y cuándo se convirtió este exuberante paisaje acuático en el erial desértico que vemos hoy. La respuesta no está en los patrones climáticos, sino en la geología. Todo el continente africano descansa sobre un pedazo gigante de corteza terrestre. Es lo que llamamos una placa tectónica. Y hace 40 millones de años, en lo que se conoce como el Eoceno, se estaba moviendo. Así que en Wadi al-Hitan las ballenas estaban nadando por ese océano del Eoceno, mientras la placa africana se desplazaba hacia el norte. África choca con Europa y el mar de Tetis se cierra, pero la placa africana sigue moviéndose. Así que la parte septentrional de África quedó elevada y el mar de Tetis se retiró. Toda la parte del norte de África queda sobre el agua formando tierra firme. Las ballenas de Wadi al-Hitan quedan aisladas y atrapadas en extensiones de agua cada vez menores. El mortal Sáhara se cobra sus primeras víctimas. En su búsqueda de la verdad de la historia del vasto desierto del Sáhara, los geólogos han descubierto ya 2 pistas importantes. Los fósiles marinos de las grandes pirámides de Egipto muestran que los bloques que las forman estuvieron antaño bajo el agua. Los huesos de las ballenas indican que gran parte del Sáhara estaba sumergida por un mar hace 37 millones de años. A medida que las fuerzas de las placas tectónicas se elevaban al Sáhara por encima del mar, se creó un pantano tropical. Para averiguar qué lo convirtió en el páramo que se ve hoy en día, los científicos deben determinar el momento de su nacimiento. Pero las claves de ese misterio han resultado estar escondidas en el último lugar que cabría esperar. Hace 20 millones de años, el Sáhara era un exuberante pantano tropical. Los geólogos están reconstruyendo la historia de los 20 millones de años siguientes. Hoy, el Sáhara se encuentra en lo que se denomina el cinturón desértico, una región de vientos secos al norte del Ecuador. Aquí, los fuertes vientos despejan el cielo de nubes y secan las tierras. Se extiende hasta el desierto de Gobi y por los desiertos del sudoeste de los Estados Unidos. El Sáhara es el mayor de todos, pero aún así, los geólogos no saben casi nada de su fecha de creación. Solo tenemos indicios y datos sueltos. Imágenes del aspecto que tenía el Sáhara, porque el viento borra muchísima información. Y lo que no se lleva queda enterrado en la arena. Así que es difícil encontrar las rocas que necesitamos para contar la historia que queremos contar.
Uno de los pocos lugares que alberga claves del nacimiento del Sáhara es el desierto blanco. En este lugar de inquietante belleza hay esculpidas formas cruciales en la roca. Es fantástico. Con esa forma como de seta. A estas estructuras se les llama yardans y son como un reloj de arena que puede medir la edad del desierto. Esta roca es otra prueba de que este desierto estuvo una vez bajo el agua. En realidad es una roca caliza compuesta de miles de millones de pequeños microorganismos marinos. Las calizas se erosionan con facilidad. Es uno de los motivos de que el viento las esculpa de forma tan bella. Pero el viento es un creador muy cruel. Recoge arena y la lanza contra el yardan. Cuando el viento roza las rocas o las bombardea con arena, crea esta forma característica que parece una seta más estrecha por el centro. Es porque el viento adquiere velocidad con la altura y erosiona más, pero tiene menos arena porque la va recogiendo del suelo. Así que donde hay más erosión, donde la roca es más delgada, es donde ha habido la mayor combinación de velocidad y cantidad de arena. Hace 40 millones de años, la parte superior de los yardans formaba parte del lecho marino. Pero el viento se aceleró cuando el Sáhara se convirtió en desierto y comenzó la formación de estas rocas. Averiguar cuánto pudo tardar el proceso podría ayudar a determinar la edad del desierto. Es difícil precisar cuánto pudo tardar el viento en esculpir todo esto. Esta roca blanda, de unos 5 metros de alto, tal vez tardó solo entre 10 y algunos cientos de miles de años. Pero para esculpir toda la depresión del oasis haría falta al menos 1 millón de años. Pero los geólogos sospechan que el Sáhara tiene más de 1 millón de años. En su búsqueda de una fecha más precisa, pasan a su característica más icónica: las dunas de arena. Aquí en el Sáhara hay tormentas de arena que pueden durar hasta 4 días. La arena azota el terreno. Durante cientos de miles de años, se acumula en dunas que pueden elevarse a una altura de 50 pisos. Tal vez estas montañas de arena encierren el secreto de la antiquísima edad del desierto. Tan pronto como el clima se convierte en árido, pueden formarse dunas. Y si queremos saber cuánto tardaron en formarse, podemos intentar fechar las dunas en sí, pero es muy difícil. La dificultad radica en que estas dunas se mueven constantemente. El viento que las forma también las aleja, moviéndolas a una velocidad media de 15 metros al año. Para obtener una edad precisa del desierto, los científicos deben seguir a la arena hasta el final de su viaje. La arena gruesa viaja despacio y no llega muy lejos, pero las partículas más finas recorren más distancia. Las del tamaño del polvo pueden acabar llegando hasta el océano Atlántico. El Sáhara es la mayor fuente de polvo del planeta. 500 millones de toneladas acaban en el Atlántico cada año. Algunas llegan incluso hasta Florida y crean puestas de sol rojas espectaculares. Pero la mayoría queda depositada en el lecho oceánico, un tesoro de información acerca del pasado del Sáhara. Lo mejor de trabajar con sedimentos oceánicos es que lo capturan todo. Son los registros más fidedignos de los sedimentos que caen de la superficie. En 1995, de Menocal perforó el lecho oceánico y atravesó capas de cientos de millones de años de edad. Cada capa de sedimentos es como una cápsula del tiempo. Los niveles menos profundos mostraban una gran cantidad de polvo procedente del desierto. Así que de Menocal extrajo muestras más profundas, de más de 1 millón de años. Seguía habiendo polvo del desierto. Finalmente perforó hasta una capa que se depositó hace 3 millones de años. Y por fin dejó de haber polvo. Hizo falta un viaje al lecho oceánico para descubrir el punto de inflexión entre el paisaje húmedo y tropical y el desierto abrasador. Es un cambio muy sorprendente. Uno no supone que algo tan grande y extenso y permanente como el desierto del Sáhara sea capaz de cambiar de forma tan drástica. Pero eso es lo que nos dicen los registros geológicos. De Menocal había resuelto por fin el enigma de las arenas. El Sáhara es un páramo desierto desde hace 3 millones de años.
En la investigación para averiguar la edad del Sáhara, los geólogos han descubierto dos pistas sorprendentes. Los yardangs prueban que la arena ha estado azotando el desierto desde hace al menos 1 millón de años. Los núcleos oceánicos profundos dan una fecha más exacta. El Sáhara pasó de ser un pantano a ser arena hace 3 millones de años. Desde ese momento, el Sáhara se convirtió en el abrasador erial que conocemos hoy. Parecía que la geología podía explicar por sí sola la creación del mayor desierto del mundo. Entonces, un nuevo radar montado en la lanzadera espacial reveló un dato asombroso. El desierto albergó en otro tiempo una franja verde entre sus ardientes arenas. Ignición y despegue. En 1981, la lanzadera espacial descubrió algo sorprendente. Mediante un nuevo tipo de radar, la NASA hizo un escáner de 50 kilómetros de ancho del desierto del Sáhara. El radar llegaba a una profundidad de 5 metros bajo la arena y descubrió lo que parecía ser una red oculta de antiguas vías fluviales que entrecruzaban el desierto. El hallazgo dejó perplejos a los científicos. Hace 3 millones de años, el Sáhara pasó de ser un bosque lluvioso a un desierto. Pero ahora parecía que había albergado mucha agua en algún punto de los 3 millones de años siguientes. Los investigadores siguieron las imágenes de la NASA hacia el norte hasta Túnez, hasta el borde de una profunda depresión del Sáhara, el lugar de su primera pista. Esto es lo que buscamos. Aquí hay conchas bastante intactas. Este yacimiento se compone sobre todo de conchas. Y estas conchas no provienen del océano. Aquí tenemos media concha Cadastradurnum glorcum, que indica claramente la presencia de un lago de agua dulce. No es más que un ejemplo de lo que serán millones de conchas. Debemos de estar cerca de la costa del lago. Los demás yacimientos de conchas revelan que este lago era gigantesco. Era tan grande como el estado de West Virginia. Pero las conchas proporcionan pruebas más notables. La fecha en la que existió el lago. La prueba del carbono 14 determina que tienen 90.000 años y nos da una conclusión. Para que haya tantas conchas aquí, debió de haber muchísimas lluvias cerca del lago y por tanto un Sáhara verde. Los científicos se desplegaron por todo el Sáhara para investigar otras imágenes de satélite. Buscaban cualquier hendidura en el paisaje que pudiera indicar que había albergado una masa de agua dulce. Lo que más me gusta de esas imágenes de radar que nos dio la NASA es que podemos enlazarlas al GPS y buscar rastros de los lagos al atravesar el desierto, y algunos de esos lagos son gigantescos. La presencia de conchas de agua dulce confirmaron 3 situaciones de lagos. Estos antiguos lagos eran tan grandes que se les ha llamado megalagos. Este es el extremo de la orilla del megalago. No es más que uno de los muchos lagos del Sáhara Verde. Cuando Drake puso en común las localizaciones de todos los lagos, descubrió un hecho increíble. Bien, esto es el norte de África y esto es el límite del desierto del Sáhara. Aquí está Túnez, con un megalago aquí, y sabemos que hay otro megalago en el sur de Libia y otro mayor aún en el Chad. Si llegaban a su tamaño máximo, cubrían el 10% del Sáhara. Serían pues 3 veces mayores que los grandes lagos. Lo que ahora es el mayor desierto de la Tierra albergó una vez varias de las mayores masas de agua dulce del planeta. Los cambios súbitos de clima se han asociado a muchos fenómenos, desde la actividad volcánica a la caída de meteoritos en la Tierra. Pero el investigador del clima Peter de Menocal tenía la corazonada de que no era la primera vez. Acudió a su archivo de núcleos oceánicos. Utilizamos los sedimentos de las profundidades marinas como si fuesen una grabadora de los pasados cambios del clima de África.
Viendo los niveles de polvo del desierto en los núcleos de varios cientos de miles de años, descubrió que el Sáhara había cambiado más de una vez. Cuando hicimos estas mediciones me quedé atónito, porque comprobamos que ha habido muchos cambios como este en el sistema climático. Para explicar estos cambios radicales y acompasados, de Menocal consultó más allá del Sáhara en la rotación de la propia Tierra. Más concretamente, en las variaciones de la órbita terrestre alrededor del Sol. La teoría es que estas variaciones hacen que la Tierra se incline levemente. Por tanto, los monzones que hoy inundan el sur de África se trasladan al norte y hacen llover sobre las dunas del Sáhara. Y lo más importante es que las variaciones ocurren cada 20.000 años. Hay una coincidencia perfecta entre el estado húmedo de África y el estadio del ciclo de variaciones. Se remonta a millones de años atrás. Cada vez que el cinturón desértico se traslada hacia arriba, se transforma el paisaje y el desierto se vuelve verde. Lo que más me impresiona del Sáhara es ver cómo unos mínimos cambios en algo tan sencillo como la variación de la órbita terrestre pueden llevar a cambios tan drásticos en el clima de una región tan extensa. Los científicos ya tenían pruebas de cómo y por qué se volvió verde el Sáhara. Sabían que gran parte del desierto estaba cubierta de lagos, pero no tenían pruebas de que estuvieran conectados. Se trataba de enormes depósitos de agua aislados o bien de un sistema fluvial interconectado como sugerían las imágenes del radar de la NASA. Nick Drake recibe la noticia de que en 2009 los arqueólogos descubrieron algo que apoya la teoría de los ríos. Herramientas de piedra no muy lejos de la posición del megalago de Túnez. El primer paso es identificar la orilla del antiguo lago. Este sitio es buen candidato. Aquí tenemos moluscos de agua dulce. Estas conchas minúsculas son un rastro claro del lago. Ahora busca qué pudo haber bebido del megalago cuando existió. Tenemos lo que parece la mandíbula de un herbívoro pequeño con 3 dientes alineados. Pudo ser de algún tipo de gacela. Así pues, tuvo que haber animales en este desierto cuando era verde. Bien, aquí tenemos una herramienta de piedra. La tallaron y la retocaron quitándole capas muy finas en el filo. El hecho de encontrar herramientas de piedra y animales muertos sugiere que había caza, y este es el animal que se cazaba. Y también hay agua, así que podemos suponer que se sentaban cerca del agua a esperar a que los animales vinieran a beber. Los mataban, se los comían y los dejaban atrás. Es un hallazgo importante. Las herramientas de la Edad de Piedra demuestran que hubo gente que vivió en la orilla de este antiguo lago. Y 90.000 años después, hubo un punto de inflexión no solo para la historia del Sáhara, sino también para la de la humanidad. Todos descendemos del mismo grupo de personas del este de África, la cuna de la humanidad. A veces, hace entre 80 y 120.000 años, los humanos modernos iniciaban el largo viaje para salir de África. Nadie sabe con certeza qué rumbo seguían. La opinión mayoritaria es que el Sáhara no podía cruzarse, así que los humanos salieron del este de África viajando a la costa, cruzando un puente natural hasta la península que es hoy Arabia. Pero Drake sospecha que si los megalagos formaban parte de un sistema fluvial, este habría creado un pasillo verde a través de las abrasadoras arenas. Quizá nuestros antepasados siguieron ese sistema fluvial. Rodearon los lagos, pasando al siguiente sistema y rodeando el último lago, y habrían llegado al norte de África, desde donde les habría sido fácil salir. Tiene mucho sentido. Los ríos y los lagos tienen mucho sentido. Para poder demostrar su teoría, Drake se dirige a una de las pocas zonas del desierto en la que aún hay agua, un oasis. Allí encuentra una fuente que alberga una valiosa pista. Tenemos algo. Genial, un pez cíclido.
Casi todos los cíclidos están al sur del desierto del Sáhara. Esta clase particular de cíclido es el único ejemplo al norte del desierto. Este cíclido tiene un gran parecido con su pariente más cercano, que vive en el lago Tanganika. Pero ese lago está a casi 5.000 kilómetros, al otro lado del Sáhara. La gran pregunta es, ¿cómo llegó hasta aquí? La respuesta más evidente es que nadó a través del Sáhara Verde. A los humanos modernos que podían vivir en entornos muy distintos les habría sido muy fácil, mucho más que a este pez. Estos ríos y lagos no durarían. Al pasillo verde le dieron un portazo. Pero ahora los científicos saben que las variaciones de la órbita terrestre convierten al Sáhara en una especie de péndulo. Pasa de seco a húmedo cada 20.000 años como un reloj. La investigación ha revelado dos claves de cómo las variaciones orbitales afectaron al Sáhara. Las conchas de agua dulce de 90.000 años de edad demuestran que el desierto estuvo cubierto por megalagos gigantes de agua dulce. Un pez cíclido muestra cómo un río cruzaba el Sáhara creando un pasillo de vida entre la arena. Pero los científicos siguen necesitando datos acerca de la velocidad a la que ocurrieron estos cambios. Entonces, un arqueólogo egipcio hizo un asombroso descubrimiento en el desierto libio. Un testigo ocular del último cambio del Sáhara, el cambio climático más radical de los últimos 10.000 años. Los científicos que tratan de recomponer la historia del Sáhara han desvelado una interesante historia. Hace 40 millones de años lo cubría un océano. Hace 3 millones de años se convirtió en un desierto. Desde entonces ha pasado de pradera a páramo cada 20.000 años. Los científicos acuden ahora al pasado geológico más reciente, el de los últimos 10.000 años, para descubrir a qué velocidad puede cambiar este gigantesco desierto. Los investigadores se dirigen a un valle en el interior del desierto libio. La primera clave para desvelar el misterio es un pequeño círculo de piedras. En esencia es la base de una cabaña. Cuesta imaginar que hubiera una casa aquí mismo, en medio de lo que hoy es la nada. El descubrimiento de Hassan es una prueba contundente de presencia y población humana. La estructura de la casa consiste en esta base circular con bloques puestos en vertical que se sacaban del lecho local. Tendría una forma semicircular y estaría cubierta de pieles y ramas, y las personas la utilizaban como refugio. Hassan cree que estas cabañas pudieron haber albergado a una pequeña comunidad de unas 50 personas. Ahora necesita saber con exactitud cuándo vivieron aquí. Cuentas de huevos de avestruz. Estas cuentas de huevo de avestruz son claramente obra del hombre. Usaban las cáscaras de huevo para hacer cuentas ornamentales circulares, por las que pasaban hilos y hacían brazaletes o collares. Las cáscaras con las que hicieron las cuentas proporcionan también la siguiente pista. Las cáscaras sugieren claramente que había avestruces cuya presencia es curiosa en un entorno como este. No se trataba de una tribu nómada, sino de una comunidad ganadera que criaba animales para comer. Hassan hizo la prueba del carbono 14 a las cuentas de huevo. El resultado indica que solo hace 7.000 años que el desierto más letal de la Tierra albergaba tanto a humanos como a animales. Es una prueba crucial de la última explosión verde del desierto. Una brecha en el suelo del desierto es una señal clara de que aquí caían lluvias monzónicas. Esto demuestra que había un lago profundo con lodo depositado. El lodo implica una masa de agua que pudo haber sustentado a un asentamiento humano. Siendo un lago profundo, como podemos deducir de estas capas, pudo haber mucha vegetación y muchos animales, y para las personas sería un entorno perfecto.
En lugares de todo el Sáhara, los científicos han excavado pruebas similares de vida. Restos de elefantes y gacelas, de hipopótamos y de cocodrilos. Algunas pinturas rupestres muestran incluso a personas nadando. En otro lugar se ha encontrado huesos humanos, enterrados con cuidado en lo que fueron cementerios cerca del lago. Los análisis de estos huesos muestran que tienen entre 6 y 10.000 años. La pregunta que se hacen ahora los científicos es el tiempo que tardó el Sáhara en pasar de rico a estéril. Antes, los núcleos oceánicos demostraron que el Sáhara pasó a ser un desierto por primera vez hace 3 millones de años. Y también que, desde entonces, la variación orbital de la Tierra lo ha hecho cambiar como un péndulo entre desierto y pradera. Ahora, el investigador del clima Peter de Menokal trata de cazar el último cambio del Sáhara de verde a desierto, hecho que ocurrió en los últimos 10.000 años. Para un geólogo, abrir este núcleo es como una puerta al pasado. Vaya, es increíble. Mucho más rojo en la parte superior del núcleo. En horizontal, cada medio centímetro de sedimentos representa 200 años. La diferencia de color de los sedimentos es sutil, pero a alguien entrenado le da mucha información. Cuando partimos este núcleo, lo que sorprende es ver este cambio de color tan impresionante, que va de este marrón oscuro más verdoso de esta sección y que proviene de minerales arcillosos que conforman los sedimentos de las profundidades marinas. Pero este rojo brillante proviene del polvo que el viento ha arrastrado desde el desierto del Sáhara. A medida que te desplazas por el núcleo ves que el color se mantiene hacia arriba. Aquí estamos hace unos 7 u 8.000 años. Aquí está la desertificación del Sáhara. Puedes poner encima el dedo y pasó hace 5.500 años. La proximidad de ambas capas es crucial. Demuestra lo rápido que sucedió el cambio. La transición de un Sáhara muy húmedo y cubierto de vegetación a uno que era mucho más seco ocurrió según este núcleo en el curso de 1 o 2 siglos. Los científicos sabían que el Sáhara era un entorno muy cambiante, pero por primera vez tienen una idea clara de lo rápido que cambió. A medida que la variación orbital de la Tierra trasladó el cinturón lluvioso, el regreso del desierto fue rápido y letal. Estas transiciones ocurrieron casi en una escala temporal de una generación. Las distintas generaciones pudieron apreciar cómo su hogar dejaba de ser sostenible. En lo alto de las ruinas del asentamiento del lago, Freki Hassan ha descubierto una cueva que cree que fue importante para las gentes del Sáhara durante este súbito cambio del clima. Tal vez encierre testigos oculares de lo ocurrido. La primera vez que vine a la cueva, la arena estaba a este nivel y tuve que arrastrarme porque había cubierto toda la zona. Bien, pues esa arena no puede formarse cuando el desierto está verde. Enterrada en la arena halló la primera pista: excrementos de animales perfectamente conservados. Estos excrementos no solo nos hablan del clima, sino que son un material excelente para la datación por carbono, lo que nos permitirá fechar el último paso de la desertificación del Sáhara. Estos excrementos de cabra cubiertos de arena nos muestran un momento en el que una comunidad ganadera estaba sucumbiendo al desierto. Oculta al fondo de la cueva está la pista que confirma que la gente buscaba refugio aquí. La cueva tiene una característica muy interesante: huellas de manos, que son una prueba excelente de las personas que vivían aquí. La siguiente pista sugiere que a su alrededor el Sáhara empezaba su despiadada transformación en desierto. Aquí vemos un interesante dibujo con trazos largos. Representa una nube de la que cae lluvia. La lluvia escaseaba en aquel momento y puede que usaran esta cueva para rezar pidiendo lluvias.
Pero los monzones estaban ahora a varios kilómetros al sur. Sus plegarias no obtuvieron respuesta. Esta cueva debió de ser un lugar sagrado muy importante para esa gente en un tiempo en que las cosas iban realmente mal. Finalmente, pese a los rituales, la fuerza del cambio fue tan grande que no tuvieron más remedio que marcharse. En esta cueva está la arena y las pinturas de manos que son el último mensaje que dejó la población del Sáhara. La historia de esta cueva comenzó con un desplazamiento del eje de la Tierra que impidió que siguiera lloviendo en el Sáhara. Lo que parecía una sequía interminable convirtió en solo 200 años una región amable y fértil del tamaño de los Estados Unidos en un páramo cruel y abrasador. El Erial que vemos hoy. Este sería el mayor trastorno medioambiental de los últimos 10.000 años. Los que pudieron debieron de emigrar al este, a su fuente de agua más cercana, el Valle del Nilo, un faro de vegetación en el vasto desierto. Este éxodo tuvo un resultado sorprendente. La muerte de una cultura hace 5.500 años daría a luz a una de las civilizaciones más avanzadas del planeta. Fue la desertificación lo que propició esta gran civilización. La gente venía de distintos lugares del desierto y establecía sus poblados, y en muy poco tiempo empezaron a unirse los ingredientes para que surgiera la civilización egipcia. En este caso particular, el cambio climático sirvió de estímulo para los acontecimientos más espectaculares de la historia del mundo. La investigación en torno a cuánto tardó el Sáhara en volver a ser un desierto ha desvelado dos sorprendentes pistas. Las cuentas de cáscara de huevo de avestruz muestran que las personas y los animales habitaban un Sáhara verde hace solo 7.000 años. Los sedimentos oceánicos muestran que el Sáhara volvió a ser un desierto a un ritmo muy precipitado, en solo 200 años. La próxima variación del eje de la Tierra no tendrá lugar hasta dentro de 15.000 años. Solo entonces el Sáhara volverá a ser una exuberante pradera. Pero ahora, la tecnología moderna está encontrando formas de acelerar el proceso. La investigación del memorable pasado del desierto del Sáhara llega a los últimos 100 años. En 1956, unos perforadores franceses descubrieron grandes reservas de petróleo en el Sáhara. Esto desencadenó una carrera que llevó a hacer perforaciones por todo el desierto. Entonces dieron con algo inesperado bajo la arena, grandes cantidades de agua dulce. Parecía que el Sáhara aún tenía un secreto por revelar. Esto es un típico pozo que se perforó para irrigar los campos, y el agua está bastante caliente, lo que significa que viene de una profundidad considerable. A más profundidad, más caliente está el agua. El agua de los pozos del Sáhara puede llegar a los 65 grados de temperatura. Una temperatura tan alta indica que la bomba saca agua de una distancia tan grande como para que la caliente el interior de la Tierra. Esta clase de bombas puede extraer agua desde 1 kilómetro de profundidad, incluso más. Al no haber lluvias, a veces durante años, este agua tiene que venir de otro lugar. Smith encuentra otra clave. La verdad es que cuando veo las paredes del pozo veo manchas naranjas de óxido ferroso. Se trata de hematita, un mineral que suele encontrarse en las aguas que han estado mucho tiempo en el subsuelo. Esto y la temperatura dan la idea de algún tipo de embalse profundo. Los científicos dicen que, increíblemente, hay grandes cantidades de agua bajo la mayor parte del Sáhara. La clave está en la arenisca. La arenisca la forman capas de arena que han acabado formando piedras a lo largo de millones de años. Lo más increíble de la arenisca es lo bien que retiene el agua, y es gracias a los poros que se forman entre los granos de arena y que en realidad son bastante grandes. Si derramo agua sobre esta piedra, como habría ocurrido cuando llovía en el Sáhara,
la absorbe. Ahora, los científicos saben que cada 20.000 años una variación en la órbita terrestre traslada el monzón al norte y llueve sobre el desierto. La mayoría de esa lluvia que cayó sobre el Sáhara está almacenada en el subsuelo. Es el acuífero de arenisca Nubio, y como si fuese una gigantesca esponja subterránea, yace bajo Egipto, Libia y Sudán. Aunque en la superficie solo haya arena y piedras, bajo el suelo que piso hay tanta agua como en los grandes lagos. La presencia de un embalse, incluso a gran profundidad, es sorprendente, dadas las abrasadoras temperaturas del Sáhara. En 1922, en la vecina Libia, el termómetro alcanzó los 57,7 grados, que sigue siendo el récord. Pero, irónicamente, es el propio desierto el que protege el agua. La arenisca está rodeada de arcilla. La arcilla la protege del calor del sol. También actúa como aislante atrapando el agua en las rocas y creando presión. Las grietas de esa arcilla son la fuente de los famosos oasis del desierto. Esta es una fuente natural de agua que proviene del acuífero Nubio y que tiene presión propia. En realidad es agua fosilizada, tiene más de 1 millón de años. Esta reserva de agua es un legado del verde pasado del Sáhara, lo que queda de sus grandes lagos y ríos. Y este es solo un acuífero. Ahora los científicos utilizan radares que penetran la Tierra para localizar y cartografiar otros acuíferos del Sáhara. Son la promesa de aún más agua dulce. Esta nueva tecnología da esperanzas al desierto para volver a ser verde de nuevo y hacer posible la agricultura y la ganadería. Si se cumplen los planes, acabará habiendo 200 pozos aquí. Pero las perforaciones podrían ser una solución a corto plazo. Es agua fosilizada, no se renueva, así que al final se agotará. El agua que abasteció a los ocupantes prehistóricos de esta zona y que se acumuló durante más de 1 millón de años podría agotarse en menos de 100. Si el agua subterránea se seca, el desierto no tendrá más remedio que esperar otros 15.000 años para que, de nuevo, la variación orbital terrestre lo hagan verde de nuevo. El misterio de lo que creó y cambió el desierto del Sáhara ha revelado un pasado turbulento. Los huesos de ballenas del desierto demuestran que hace 40 millones de años el Sáhara era un lecho marino. Los núcleos oceánicos que contienen arena arrastrada por el viento revelan cuándo se secó, hace 3 millones de años. Las conchas de agua dulce demuestran que hace 90.000 años una variación del eje terrestre creó enormes lagos y ríos y llenó de verde el Sáhara cada 20.000 años. Las cuentas de cáscara de huevo de avestruz indican que hace solo 7.000 años el Sáhara disfrutó de su última explosión de vida antes de desertificarse de nuevo. Por fin han sido revelados los secretos del Sáhara. Este desierto no es un páramo estático. Es dinámico, está lleno de vida y es capaz de florecer en un exuberante paraje verde. Esta región vasta y majestuosa continúa cambiando y evolucionando del mismo modo que la propia Tierra.